Buenas tardes, hermano. Los saludo en el amor del Señor. Que el Señor bendiga a cada hermano que está viendo este culto de adoración. Amén. Los invito, hermano, a ver una palabra, Señor. La palabra está en Proverbios 1, versículo 8. Dice: amonestaciones a la sabiduría. Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Los invito, hermanos, a orar. Inclinemos nuestros rostros para ir ante la presencia del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vamos ante su presencia, Señor, a orar, Señor. Pedimos y rogamos por todos los hermanos, Señor, que están viendo este video, Señor, Dios mío. Le pedimos por cada uno de ellos, Señor, Padre Santo. Esté usted bendiciéndolos, Señor, a los que están enfermos, Señor, sanándolos, Padre Santo, dándole las fuerzas para salir adelante, Señor Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Los invito ahora, hermanos, a alabar al Señor con las coritos de la pastora Joana. Amén. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, mi creador, y la última palabra la tienes tú. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar. Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, mi creador, y la última palabra la tienes tú. Sí, Señor, tú tienes la última palabra. Te alabamos, Jesús. Muchas gracias, Señor. Hola hermanos, hermanas y amigos, los saludo este día y los invito a reflexionar sobre un tema que a todos nos toca en algún momento de la vida, el sufrimiento. Este mensaje le puse la fe en medio del sufrimiento. Nadie está exento de pasar por pruebas, pérdida de seres queridos, enfermedades terminales o situaciones complejas. Y en esos momentos nos preguntamos cómo podemos mantener la fe cuando todo parece derrumbarse. Y uno se hace algunas preguntas y dice, ¿dónde está Dios
¿Por qué Dios permite estas cosas que nos pasen? Entonces, para encontrar respuesta a estas preguntas, vamos a revisar el libro de Job. Job era un hombre justo que sufrió profundamente, perdió todos sus bienes, perdió su salud, sus hijos, y aún así jamás abandonó la fe en Dios. Job es un ejemplo que nos muestra la Escritura, sobre todo para nosotros que somos creyentes en Cristo, de lo que es tener fe en Dios. Entonces los invito a leer Job en el capítulo 1, versículo de 1 al 5, y aquí vamos a conocer quién es Job y cómo vivía antes de pasar por las pruebas. Lo voy a ver en la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice: había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes de sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda, quemada por cada uno de ellos, porque pensaba: quizás mis hijos hayan cometido pecado, maldecido a Dios en el corazón. Esta era una práctica usual de Job. En las Escrituras inician describiendo a Job como un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una vida bendecida, pero también una gran responsabilidad espiritual con su familia. Sin embargo, Dios permitió que pasara por un sufrimiento muy intenso. Entonces, en el capítulo 1, el versículo del 8 al 12, aquí nos muestra y dice: entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre de toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero si Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre ha puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Ha hecho próspero todo lo que haces. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en su propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, y en este pasaje muestra el concepto de prueba y fidelidad. Job no sabe que hay un diálogo celestial sobre él, lo que nos recuerda que a veces enfrentamos pruebas sin comprender el propósito detrás de ellas. Dios permite el sufrimiento, pero con un límite, demostrando que siempre tiene el control. En la prueba esta y la pérdida que pasa Job, lo describe en el capítulo 1, en el versículo del 13 al 20, y dice así, dice: un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job con las siguientes noticias: sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras ese mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia: cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para cortárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia: 3 bandas de saqueadores caldeanos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para cortárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero cuando llegó otro con esta noticia: sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor, y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo.
Job se levantó, rajó sus vestidos en señal de dolor y después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Recordemos que en el libro de Job inicia describiendo que era un hombre íntegro, temeroso de Dios, bendecido de una gran manera. Sin embargo, su vida cambió aquí drásticamente. Pierde sus bienes, le roban sus animales, le matan a sus trabajadores, pierde a sus hijos. Yo me imagino el dolor de perder a su hijo, teniendo lo que tanto lo quería, y el señal de lo que estaba viviendo. Las escrituras dicen que rasga su manto y rasura su cabeza, expresando dolor y duelo por lo que le había pasado. Bueno, en ese tiempo el rasgar el manto era una costumbre en tiempos bíblicos para mostrar angustia, sufrimiento extremo, especialmente en los momentos de luto. Era una desesperación tremenda lo que estaba pasando Job. Lo lleva a rasurar su cabeza también, simbolizando humillación y duelo, una forma de expresar la tristeza ante Dios, mostrando que había perdido todo y que se encontraba muy vulnerable. Pero lo que me llama un poco la atención acá de Job, que a pesar de este acto que tenía de dolor, Job se postró en tierra y adoró a Dios, demostrando que su fe no dependía de las bendiciones materiales. Y yo pensaba, y de repente uno cuando vienen estos problemas, que vienen un problema tras otro problema, y de repente no tenemos esta fe, no tenemos esta confianza que muestra Job en la Escritura. Él, en vez de ponerse a reclamar, él se tiró al suelo y se puso a orar al Señor. Entonces, lo que nos muestra aquí es que su fe no dependía de las bendiciones materiales, que a pesar de todo esto, Job en ningún momento renuncia a su fe ni maldice a Dios, sino que declara: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Esto lo dice en Job 1:21. Y en Job 2, del versículo 1 al 7, se presenta una segunda conversación que tiene Dios con Satanás, mostrando la presencia del enemigo en seguir probando a Job. Entonces dice aquí, Dios acá reafirma su integridad, resaltando que a pesar de su sufrimiento, Job sigue fiel. Pero Satanás argumenta que si Job pierde su salud, entonces así maldecirá a Jehová. Y Dios permite la prueba, pero con límites, dejando que Satanás toque su cuerpo, pero no su vida. Y Job es afligido con una enfermedad dolorosa, pues Satanás lo hirió con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y bueno, esto fue pero tremendo. Ya había perdido todos sus bienes, había perdido su hijo y ahora está enfermo. Entonces aquí vemos una verdad que es fundamental, que el sufrimiento es parte de la vida, aún para los justos. Recordemos que Job era un hombre justo en sus tiempos y era uno de los únicos hombres que tenía esa característica. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, en Juan 16:33. La verdadera fe, hermano, no depende de las circunstancias, sino de confiar en la soberanía de Dios. Job nos enseña que podemos mantenernos firmes y rectos, aun cuando las pruebas aumenten y todo a nuestro alrededor se derrumbe. Pero también nos muestra que Dios sigue teniendo el control y estableciendo límites. O sea, cada vez que le puso una prueba o permitió que Satanás tocara a Job, Dios ponía un límite. Bueno, en Job 2:8 al 13 vemos el sufrimiento profundo de Job y la llegada de sus amigos. Entonces aquí en estos versículos donde desarrolla la escritura, nos muestra que Job se sienta en ceniza y se rasca con un pedazo de cerámica, reflejando su desesperación con este dolor que sentía por la sarna que lo estaba afectando. Y por otro lado, su esposa le dice que maldiga a Dios y que se muera, pero Job se mantiene firme en su fe. Job reconoce que si recibimos tanto lo bueno como la mano de Dios,
sin pecar por sus palabras, también tenemos que recibir las pruebas. Bueno, aquí llegan sus amigos que eran Elifaz, Bildad y Zofar a ver su sufrimiento. Se quedan en silencio por 7 días al lado de él, compartiendo su dolor sin hablar. Y también hay un tema ahí bien especial, porque muchas veces cuando nosotros tenemos alguna persona que está pasando por dolor, una forma de poder estar con ellos es a lo mejor acompañándolos, simplemente estando presente y no necesariamente dando alguna palabra y todo. Bueno, aquí refleja también que Job pasa por una lucha interna cuando la fe parece fracasar, ¿no es cierto? Está pasando en un momento de desesperación donde nos refleja en Job 3, del 1 al 11, nos dice que Job finalmente rompe su silencio y expresa su profundo dolor y desesperación. Esto lo lleva a que en el versículo 1 al 3 dice: Job maldice el día de su nacimiento, deseando nunca haber existido. Desea que ese día sea borrado sin luz ni alegría, mostrando cuán profunda es su tristeza. Y se pregunta por qué no murió al nacer, lamentando su existencia y el sufrimiento que ahora enfrenta. Ya desesperado con estos dolores que estaba pasando, Job en el 4:37 se presenta a los diálogos entre él y sus amigos, donde conversan y debaten el sufrimiento y la justicia de Dios, pensando por qué Job estaba pasando por estas pruebas. Entonces aquí, más o menos resumiendo esto, que es un libro súper largo, bonito, entretenido, pero igual es largo. Entonces Elifaz, en los capítulos del 4 al 5, en el 15 y el 22, él cree que el sufrimiento es el castigo por el pecado y lleva a Job a arrepentirse. En cambio, Bildad afirma que Dios es justo y que Job debe haber pecado. Zofar, más duro, le dice que merece aún más castigo. Job, en su respuesta, se defiende su inocencia y clama por una respuesta a Dios, sintiéndose incomprendido. Eliú, un joven, dice que Dios usa el sufrimiento para enseñar y transformar. Bueno, aquí algunas de las lecciones que podemos sacar es que a veces las personas que buscamos explicaciones simplistas para el sufrimiento no tenemos una capacidad para poder comprender, pero Job nos enseña que Dios tiene un propósito más profundo. Su historia aquí nos invita a confiar en Dios más allá de lo que entendemos. Nos muestran en esta escritura que Él se mantiene íntegro en la confianza en Dios. Job perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud, pero en ningún momento renunció a su fe ni maldijo a Dios. Y en el Job 1:21 dice: el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. La verdadera fe no depende de nuestras circunstancias, sino de confiar en la soberanía de Dios. Aquí Job nos enseña que podemos mantenernos firmes, rectos, aun cuando nuestro alrededor se derrumba. Job expresa su dolor, deseando no haber nacido. Sus amigos lo juzgan, sugiriendo que su sufrimiento es por pecado. Aquí vemos una verdad dura. Incluso los creyentes que tienen una fe más profunda, muchas veces también han cuestionado su fe y la justicia de Dios en tiempos que estamos pasando por una crisis. Es como normal que uno, como nuestra capacidad humana, muchas veces no podemos entender estas cosas. Bueno, yo pongo como ejemplo, mi propio ejemplo. Mi señora ha pasado por unas enfermedades muy grandes, ha estado 7 veces la han operado, y bueno, yo tampoco entendía por qué me pasaba a mí, por qué me pasaban estas cosas a mí. Y si no hubiese sido a lo mejor por eso, yo no estaría en este momento a lo mejor llevándole esta palabra. Entonces uno no sabe los designios que tiene Dios y por cuáles son los caminos que uno lo lleva. Y entonces uno dice, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Entonces, y no lo entiende muchas veces. Muchas veces cuando sufrimos nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios nos permite estas cosas? Y Job no entendía el motivo de su sufrimiento.
pero aprendió que Dios tiene siempre un propósito. En Job 36:15 leemos que por medio del sufrimiento Dios salva al que sufre y por medio del dolor lo hace entender. El sufrimiento no es un castigo sin sentido. Dios lo usa para moldearnos, para fortalecernos en nuestra fe, para revelarnos su grandeza. Aunque no entendamos el propósito de Dios, podemos confiar que Él sigue y siempre tiene el control. Hermanos, cuando enfrentamos dificultades debemos recordar que Dios está obrando, aunque no lo veamos. El resultado no es inmediato muchas veces, pero siempre hay un propósito. Job 38, del 1 al 7, Dios finalmente responde a Job, no con explicaciones directas, sino con una serie de preguntas que muestran su poder, su sabiduría y su soberanía sobre la creación. Y Dios desafía a Job preguntándole quién es Él para cuestionar su justicia. Le describe la creación mostrándole que Él es el único que estableció los fundamentos de la tierra. Habla de los cielos, de la naturaleza, preguntando si Job puede controlar la luz, el mar, la nieve o el granizo. Muestra su dominio sobre los astros y los animales, dejando claro que su sabiduría va mucho más allá del entendimiento humano. Hermano, estamos en el año 2025 y todavía los científicos no pueden explicar de cómo se maneja el universo, cuán grande es. Entonces Dios tiene soberanía sobre todo. Dios nos da una explicación directa del sufrimiento, sino revela su grandeza y su autoridad. Nos recuerda que su plan es más vasto de lo que podemos comprender, que debemos confiar en Él incluso en medio de la prueba. Dios responde a Job recordándole su soberanía y que la fe no consiste en comprender todo, sino en confiar en el carácter de Dios. Bueno, luego en esto, al finalizar el momento este libro, Job permanece fiel hasta el final, y en el versículo 42 del 1 al 17, en los últimos capítulos, Dios responde a Job, no con explicaciones, sino con una revelación de su grandeza, y le muestra que su soberanía va más allá que nuestro entendimiento, ¿cierto? Al final de la historia, con su restauración y bendición, reconoce la grandeza de Dios y confiesa que su conocimiento de Dios era limitado y se humilla ante Él. Dice en el 42:5, Job reconoce, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Miren, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Dios aquí reprende a los amigos de Job y les pide que hagan sacrificio y que Job ore por ellos para ser perdonados. Restaura a Job, le devuelve el doble de todo lo que había perdido y le da muchas bendiciones. Le dio 7 hijos, 3 hijas, una vida más próspera que la que tenía antes. Job vivió 140 años más después de ser restaurado, pudo ver su descendencia por 4 generaciones y él muere ya satisfecho. Job aprende que Dios es el soberano y que su propósito va más allá de nuestra comprensión. Su restauración muestra que la fidelidad en la prueba trae bendiciones y un fruto lleno de esperanza. Dios recompensa a Job restaurando el doble de lo que había perdido, y esta restauración no siempre va en la parte material, sino también de encontrar la paz y la seguridad en Dios. Bueno, Dios no abandona a los que confían en Él. Job aprendió que el propósito de la prueba era refinar su fe y llevarlo a una mayor comprensión del poder del amor de Dios. En conclusión, lo que podemos llegar acá, que el sufrimiento nunca es el final de la historia para quienes confían en Dios. La fe parece fracasar, pero nunca lo hace cuando está puesta en Cristo. Así como Job perseveró y fue restaurado, Dios nos llama a confiar en su soberanía, incluso en las pruebas más duras. En el relato, Job y sus amigos intentan encontrar una explicación a estas pruebas que está pasando Job. Sus amigos creen que el sufrimiento es siempre castigo por el pecado, pero Job defiende su inocencia. Y al final Dios responde con una explicación directa, sino con un discurso que destaca la grandeza, la soberanía divina, recordando que hay aspectos de la existencia que van más allá de nuestro entendimiento humano.
En el libro de Job nos muestra que el sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado y que la justicia divina no sigue una lógica sencilla. Más bien resalta la importancia de confiar en Dios incluso en las circunstancias que parecen incomprensibles. Es un mensaje sobre fe, la humildad y la perseverancia en medio de la adversidad. Bueno, hermanos, yo los invito a llevar una oración a nuestro Señor para que nos fortalezca, nos ayude a seguir el ejemplo de Job, firmes, fieles, aún en medio de las pruebas o las dificultades que podemos pasar. Y los invito a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día por el testimonio que nos has dado, la enseñanza que nos has dado de Job, también por mantenernos nosotros fuertes, Señor, en nuestro sufrimiento. Y venimos aquí, Señor, con nuestros corazones tristes y humillados, Señor, para pedirte fortaleza en el día de la prueba, para pedirte por todos aquellos, Señor, que están pasando la prueba en estos momentos, que están pasando una dificultad, Señor. Que este mensaje sea un poco confortable en nuestros problemas, que nos ayude a fortalecernos y a seguir el ejemplo de Job, Señor. Te pedimos esa paz que solo tú puedes darnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Aleluya, aleluya. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Aleluya, aleluya. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo a ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Aleluya, aleluya. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor, que llegue nuestra oración a tu presencia, Señor.
que llegue nuestro clamor delante de ti, soberano del universo. Muchas gracias. Bueno, mis hermanos, terminando ya nuestro servicio familiar, damos gracias al Señor, hermano, por este tiempo. Por nuestra hermana Rosita, que compartió la primera parte de nuestra reunión. Nuestro hermano Boris, compartiendo la palabra desde La Serena, desde su hogar, nos trajo la palabra del Señor. Y bueno, desde nuestro hogar también, terminando nuestro servicio, hermano, damos gracias al Señor, porque Dios ha sido bueno y maravilloso. Bueno, sin embargo, también comentarles, hermanos, que tenemos nuestros servicios presenciales en nuestra iglesia. Queremos invitarle, hermano, queremos invitarle a ti, amigo, vecino, que nos escuchas a través de esta plataforma. Queremos invitarte a la iglesia, queremos invitarte a nuestro templo para que vengas y te goces juntamente con nosotros en la presencia del Señor. También si tienes alguna necesidad, para poder orar, para poder bendecir juntos el nombre del Señor y también orar por cada necesidad, por aquellas personas que necesitan oración. Te invitamos, mis hermanos. También gracias al Señor por todo lo que Dios ha provocado en nuestra iglesia, bueno, y por lo que el Señor también seguirá haciendo. Oramos para poder terminar nuestro servicio. Señor, te damos gracias desde aquí, desde nuestra casa. Le alabamos, le bendecimos, Señor. Hasta donde alcance nuestra voz, Señor, quiero pedirte, Señor, que puedas bendecir a cada hogar, puedas bendecir, Señor, a cada familia representada hoy aquí, Señor. Cada amigo que nos escucha, Señor, cada hermano que nos escucha, Señor, que tu bendición descienda de lo alto y sea derramada sobre cada familia, sobre cada uno de los amigos y hermanos que nos escuchan, Señor. Que tu bendición descienda sobre ellos, Señor. Si hay alguno enfermo, atribulado, Señor, te pedimos liberación, te pedimos sanidad, Señor, para aquel que necesitas, Señor. En el nombre de Jesús oramos, creyendo, Señor, que tú puedes llegar a cada hogar, que tú puedes entrar a cada hogar, que tu palabra entra a cada hogar donde nosotros tal vez no podemos entrar físicamente, pero tu palabra y tu espíritu, Señor, entran a ese hogar, Señor. Ahora en el nombre de Jesús oramos creyendo que tu Espíritu Santo está llenando, tu Espíritu Santo en este momento está tocando, tu Espíritu Santo, Señor, está sanando. En el nombre poderoso de Jesús oramos creyendo, Señor, que algo detrás del receptor está sucediendo, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, desde aquí, desde nuestro hogar, un abrazo fraternal, cariñoso, hermano, y Dios te bendiga.